Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 13, mes 4, Josué capítulo 7. Desde el versículo 16 se inicia un proceso contra Acán, quien robó de aquello que debía ser consagrado al Señor del botín de la ciudad de Jericó. Todavía no se sabía que era él quien había cometido este pecado, pero se nos muestra que el Señor es quien imparte justicia en su pueblo, y en este caso va revelando de a poco quién es el culpable, partiendo por las tribus, luego por las familias, después por las casas paternas de cada familia, y luego por cada padre de familia. Se reveló finalmente que era Acán el que había tomado de aquello que debía ser consagrado al Señor, es decir, el oro, la plata y los metales para los utensilios del tabernáculo. Josué dice a Acán en el versículo 19: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Esa era una fórmula que tenían para exhortar a los testigos o los acusados a que declararan la verdad. De hecho, se ocupaba también en tiempos de Jesús, lo que podemos ver en Juan capítulo 9, cuando se pide al ciego que dé gloria a Dios y diga quién fue que lo sanó y cómo fue que eso ocurrió, queriendo decir con eso que declarara conforme a la verdad. Dice en el versículo 20: Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Este versículo nos ilustra que el pueblo de Israel estaba siguiendo el mandato del Señor, que era expulsar o cortar del pueblo a aquel que hubiera cometido el pecado. El paralelo de esto es la disciplina eclesiástica en el Nuevo Pacto. Es interesante lo que él dice, porque en el versículo 21 leemos: codicié y tomé, donde señala que la codicia es un pecado madre de otros pecados. Podemos ver que también es lo que ocurrió con Eva, que vio el fruto como codiciable, tomó, comió y dio a su marido. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Apedreó a este hombre y a su familia, incluso a sus animales, sus hijos e hijas. Esto porque Acán hizo participar a su familia en este pecado, pues incluso lo que había robado estaba bajo su tienda, de modo que arrastró a su familia con él hacia el pecado y la muerte por esa falta. Esto nos enseña que en última instancia nadie peca solo. El pecado que cometemos y que podemos pensar en un momento que es privado o secreto, o que solo nos afecta a nosotros, en realidad afecta también a nuestra familia y al cuerpo en el que estamos insertos, que es la iglesia. Por esto debemos tener sumo cuidado y, como nos llama la Escritura, abstenernos de toda clase de mal y darnos cuenta de cuál es el poder de corrupción que tiene el pecado, que es tremendo y horrible. Si alguien se impacta por la sanción que recibió Acán y su familia, creyendo que el Señor fue demasiado riguroso, en realidad no está viendo la inmundicia del pecado. Nuestra reacción no debe ser escandalizarnos por el castigo que se aplicó a Acán, sino por lo que hizo el mismo Acán contra el Señor, la forma en que él desobedeció y se rebeló abiertamente contra él. Debemos pedir a Dios que nos permita ver la fealdad del pecado, su horripilancia, el poder mortal que tiene, la maldad y la rebelión que conlleva. Capítulo 8. Aquí se restaura el pueblo de Israel luego del pecado de Acán, quien había causado la derrota de su pueblo ante la ciudad de Ai, en la que murieron más de 30 israelitas. Pero una vez que ellos lidiaron con este pecado, pudieron derrotar a esta ciudad, lo que indica que la clave de su victoria era la comunión, obediencia y consagración al Señor, no su poderío ni su estrategia militar, ni el ingenio de quienes los comandaban. Después de haber tratado con el pecado y renovado su dependencia de la palabra de Dios, la victoria ya estaba asegurada. Nos da un mensaje de esperanza para todo creyente que ha fallado, porque el Señor nos permite ser restaurados. Dice 1 Juan 1:9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero notemos que la manera de tratar con el pecado y encontrar restauración es como Dios nos ordena. Recordemos que cuando el pueblo pecó y se rebeló en el libro de Números, trataron de ser restaurados, pero por sus propios medios y a su propia manera. Eso no es una verdadera restauración, tampoco es arrepentimiento, y por ello terminó en una aplastante derrota para este pueblo. El arrepentimiento verdadero implica seguir los cauces, procesos y maneras que Dios establece para encontrar su perdón. Desde el versículo 30 vemos que la lectura o exposición pública de la palabra al pueblo congregado es esencial para nuestra vida espiritual. Hoy día contamos con la posibilidad de leer la palabra en privado en nuestras casas, situación diferente a la que vivió el pueblo de Dios por miles de años, tanto bajo el antiguo como bajo el nuevo pacto, ya que anteriormente la única forma en que el pueblo de Dios estaba expuesto a la palabra era la lectura, predicación y exhortación pública de ella ante la congregación. En consecuencia, debemos entender que eso es vital para la edificación y bienestar de la iglesia. Notemos que ellos leyeron toda la ley, cuestión que debían realizar una vez cada 7 años, pero acá lo volvieron a hacer, en presencia de niños, extranjeros y mujeres, de todo el pueblo. Y eso nos habla de la necesidad de estar integrados como pueblo de Dios, de no separar a los niños, por ejemplo, sino que ellos aprendan en medio de los adultos la ley de Dios. Todo creyente debe exponerse a la palabra,
palabra, no solo los pastores o quienes van a predicar. Capítulo 9. En los versículos 1 al 2, observamos que los pueblos de la zona se espantaron, entraron en pánico y se congregaron contra el pueblo de Dios. Esto obedece al principio que vemos en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Versículos 1 y 2. Se trata, en último término, de la rebelión de los incrédulos contra el Señor y del odio manifiesto hacia su pueblo. Esta conflagración de reinos anticipa la conocida como Batalla de Armagedón, donde el mundo sin Cristo se reunirá para combatir a la Iglesia, lo que se traduce en una persecución y un asedio sin precedentes. Pero el Señor es quien dará la victoria sobrenaturalmente a su pueblo. Salmo 82. El Señor afirma que está en la reunión de los dioses, refiriéndose a gobernadores o jueces humanos que ejercen una autoridad que Dios les ha conferido y delegado, y que además lo hacen sobre la base de su palabra. El Señor les llama dioses, en los versículos 1 y 6, en sentido figurado. Ellos debían ejercer esa potestad debidamente, debían defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, liberar al afligido y al necesitado, pero no lo estaban haciendo y de eso eran responsables ante el Señor. Cristo citó este salmo para reprender a los judíos en Juan 10:34 porque querían matarlo injustamente, lo aborrecían sin causa. El Señor dio al hombre la autoridad para ejercer un gobierno humano en su nombre, otorgándoles el poder de la espada, pero este gobierno y poder vienen con una responsabilidad. Sin embargo, por el pecado del hombre, generalmente quienes están en estas posiciones de poder se creen dioses, pero morirán como hombres, dice el versículo 7. Su posición de autoridad temporal no cambia el hecho de que son pecadores y mortales necesitados de salvación. El Señor es Dios sobre todo. Dice el versículo 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Esto nos debe llenar de esperanza porque nos habla de un Dios soberano, que juzga a los pueblos sin que haya cosa alguna que pueda salirse de su gobierno. No hay rey ni tirano que pueda sobreponerse a Dios. Cuando haya un hombre que se alce como Dios y se extralimite de sus poderes y facultades que el Señor ha entregado al gobierno humano, será el Señor mismo quien se encargará de juzgar a tal persona, quien se ha puesto en un lugar de juicio y de condena porque ha usurpado el lugar que solamente corresponde a Dios. Por tanto, como iglesia debemos estar en paz y confiados, no solo luchar para preservarnos con vida como pueblo de Dios, sino avanzar, proclamar el Evangelio, anunciar el reino de Dios, mientras oramos al Señor que se levante y que juzgue la tierra, que traiga su reino porque Él es Rey. Ese es nuestro mayor consuelo, nuestra gran alegría y gozo, y lo que nos debe llevar a perseverar con fe. Proverbios capítulo 13. En los versículos 2 al 3 tenemos un énfasis en el uso de nuestra lengua una vez más. Según cómo hablemos, comeremos del bien o encontraremos el mal. Vivimos en una época que no atribuye mayores consecuencias a las palabras, pero para la Escritura es un asunto muy serio, y así debe ser también para nosotros. Nuestra habla es un indicador de nuestro destino, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Quien suele ser ligero e irreflexivo al hablar, sin continencia, prudencia, discreción y sabiduría, va a tener muchos problemas. Por eso dice la Escritura en Santiago 3, versículos 2 y 6. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Luego, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso es tan importante preocuparnos de esto, porque la lengua nos habla también del estado de nuestro corazón. Dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Si somos dados a hablar necedades, cosas sin sentido o irrelevantes, o si hay en nosotros chistes de doble sentido o groserías, debemos preocuparnos porque en nuestro corazón hay algo que está profundamente mal. Hay un pecado que está instalado allí y que expulsa agua negra por nuestra boca. Roguemos al Señor que nos dé sabiduría y prudencia en lo que hablamos, que tengamos cuidado de no caer en quejas, murmuraciones, contiendas, conversaciones vanas ni palabras necias, o como dijo Jesús, palabras ociosas, porque de todas ellas daremos cuenta. Recordemos lo dicho por medio del apóstol en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lucas, capítulo 16. En los versículos 1 al 15 encontramos la parábola del mayordomo infiel. Se trata de un hombre que era mayordomo de una persona rica y que fue acusado de despilfarrar sus bienes. La parábola es bastante difícil de interpretar si la miramos con rapidez, pero lo que enseña es que los cristianos muchas veces somos menos astutos que los incrédulos en cuanto a las relaciones con nuestros semejantes, como dice el versículo 8, y que los incrédulos son mucho más celosos en cómo se preparan para el futuro que los cristianos preparándose para la eternidad, aún sabiendo que el futuro de los incrédulos llega hasta la tumba, siendo eso a lo único que pueden aspirar porque en su rebelión les espera la condenación. El Señor nos dice que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas. ¿A qué se refiere con riquezas injustas? Él está hablando del dinero de este mundo y está diciendo que lo usemos para servir a otros y hacerles bien, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, dice el versículo 9. Es decir, parte de la recompensa del discípulo será la gratitud de otros creyentes en el cielo por cómo fueron servidos en esta vida. Esto nos muestra algo bonito sobre el cielo,
y es que allá podremos compartir y acordarnos de lo que hicimos acá en la tierra, agradecernos unos a otros de cómo servimos y fuimos servidos en nuestro paso aquí. Así, encontramos una verdad clave en el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El Señor, especialmente para tratar con sus hijos, a fin de edificar su carácter y hacerlos santos, no les da más si es que no han sido fieles en lo poco primeramente, porque de ser así, en lo mucho también van a ser injustos e infieles. La manera en que nos relacionamos con nuestros bienes va a hablar mucho de nuestro estado espiritual. Esta no es una exhortación solo para quienes tienen dinero, sino también para aquellos que tienen escasos recursos, pues en su relación con sus bienes pueden ser codiciosos y avaros, aun cuando tengan poco dinero. Esto no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino con la manera en que nuestro corazón se relaciona con lo que tenemos. Por eso el Señor dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque la avaricia constituye idolatría, según Colosenses 3 del 5 al 6. La avaricia es adorar el dinero, o como dice el versículo 13, servir al dinero como a un Dios. Por eso menciona que no podemos servir a dos señores, ya que o vivimos para las riquezas o vivimos para Dios. En otras palabras, o dedicamos nuestra vida a los bienes y placeres de este mundo o en servir al Señor, porque no podemos servir a los dos al mismo tiempo. Mira tu presupuesto, tus gastos, nota cuáles son tus prioridades, si eres consumista, si compras cosas que no sabes si puedes pagar, pero las adquieres simplemente porque te gustaron o porque en ellas encuentras tu satisfacción. Mira cuánto destinas también de tu dinero para la obra de Dios, para el avance del reino, para la ayuda a tus hermanos necesitados. Nota cómo habla el apóstol sobre el trabajo. Dice Efesios 4:28 que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fin de la cita. Por tanto, mira tu relación con los bienes de este mundo. ¿Estás sirviéndolos a ellos o estás sirviendo a Dios con ellos? Si estás sirviendo a Dios, no significa que tienes que ser pobre, sino que aquel dinero que tienes lo vas a ocupar para el reino de Dios y su servicio, y como dice el versículo 9, ganar amigos, es decir, hacer el bien a tus hermanos, para el avance de la obra de Dios en el mundo. Consideremos lo que dice en el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Pero el Señor les dice en el versículo 15, mas Dios conoce vuestros corazones. Tal como conocía el corazón de los fariseos, conoce el nuestro. Por eso debemos tener suma atención a cómo está nuestro corazón, porque lo que tienen los hombres por sublime, delante de Dios es abominación. Debemos orar a Dios para que nos ayude a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Hay muchos que se llaman cristianos, pero ni siquiera les provoca sospecha el amar lo mismo que el mundo ama, vivir para lo mismo que el mundo vive, con sus mismos sueños y metas. Pero el Señor dice, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Notemos que no se refiere a lo que tienen como bueno o conveniente, sino por sublime, es decir, aquello en lo que se deleitan, que encuentran bello y provoca admiración en sus almas. Eso ante Dios es abominación según este texto. ¿Por qué? Porque los corazones de los hombres en general están en tinieblas, bajo el pecado. Por tanto, lo que ellos desean es conforme a su naturaleza pecaminosa. En cambio, nosotros debemos desear aquello que Dios desea. Debemos tener por bueno, deseable, delicioso, maravilloso, bello y noble aquello que Dios tiene en esa misma estima. Debemos orar a Dios para que cambie nuestros deseos y nuestros afectos. En los versículos 16 y 17 lo que señala Jesús implica que Juan el Bautista es parte del Antiguo Testamento, como hemos mencionado antes. Es como una pequeña parte del Antiguo Testamento dentro del Nuevo Testamento, porque le tocó ser ese profeta privilegiado que anunció que Cristo venía, pero también que Cristo llegó. Es decir, estuvo en ese momento en que el Mesías anunciado por fin fue manifestado. Se añade además que desde entonces el reino de Dios es anunciado porque fue inaugurado con Cristo. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La expectativa del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías era inseparable de la esperanza de la venida del reino. Es decir, cuando viene el Mesías, viene el reino. Y una vez que esto ocurre, ese reino debe ser proclamado. Leemos también: y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustra una tilde de la ley. Esto nos aclara que la palabra de Dios permanece para siempre, es firme, estable y eterna. Es curioso porque lo que consideramos más seguro es el cielo y la tierra, porque no amanecemos preguntándonos cada día si habrá cielo o tierra todavía, sino que para nosotros es algo cierto, pero aún más segura es la palabra de Dios, y ella no pasará. La tilde era el signo más pequeño en la escritura judía, y ni siquiera un signo de esos más diminutos se vería frustrado. Todo se cumpliría en Cristo y su palabra permanece para siempre. El versículo 18 habla de la relevancia, del carácter estable y permanente del matrimonio. Muchos piensan en estos tiempos que si se divorcian por una causa ilegítima para estar con otra persona, basta con casarse de nuevo, como si ese nuevo matrimonio arreglara o deshiciera lo que hicieron antes. Si se ha invocado una causa ilegítima para el divorcio, ante Dios ese matrimonio sigue en pie, aunque ante los hombres se considere disuelto. Esto quiere decir que si se casan de nuevo, adulteran. Vivirán en permanente adulterio
adulterio, y harán que la otra persona con la que estaban casados antes también adultere. Debemos tener en alta estima el matrimonio, por eso dice en Hebreos 13:3, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Todos debemos estimar altamente y honrar el matrimonio, en ningún caso menospreciarlo, ni consentir en que algunos, incluso llamados cristianos, actúen como si estas palabras no existieran. La palabra de Dios permanece para siempre, aun cuando eso disguste a algunos, y como iglesia debemos seguir manteniendo ese estándar, y no cambiar según el vaivén de los tiempos, porque siempre es inestable por el pecado del hombre, pero la palabra de Dios permanece para siempre.